Partamos entonces con la clase. Eh, Como decía, la semana anterior, lo último que vimos, las toroidales TOR3. De hecho, dice lo contrario. Dice, este nuevo sistema no corresponde exactamente a la noción de sistema de coordenadas definida anteriormente, pues no permiten describir el espacio R3 completo. ¿Sí? Detalle. Sí, te comiste el no que decía ahí entre medio. Em, ok. Ahora que ya tenemos las definiciones de lo que son, bueno, el gradiente que ya se conocía de antes, pero igual lo repasamos, lo que es la divergencia, lo que es el rotor de un campo, perdón, el laplaciano y todo eso, vamos a entrar ahora a estudiar distintos sistemas de coordenadas, ¿sí? Y que van a ser sistemas que tienen una propiedad bien, bien particular y que va a ser bastante útil en el desarrollo de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, que no son cualquier sistema de coordenadas, ¿sí? Son sistemas de coordenadas ortogonales. A ver, alguien lo mencionó en algún momento, sí, que cuando yo había hablado antes de las coordenadas, de los sistemas de coordenadas, yo le había dicho que de repente para algunos problemas conviene ocupar un sistema, para otros problemas conviene ocupar otro, sí, y yo les dije que eso dependía bastante de la estructura del problema. Y alguien dijo que en mecánica le habían dicho que en realidad da lo mismo cuál se ocupe, sí, y eso es verdad. Da exactamente lo mismo cuál sistema de coordenadas yo ocupe, ¿sí? El resultado siempre va a ser el mismo, pero escrito en otro sistema de coordenadas, ¿sí? O sea, si yo resuelvo un problema directamente en coordenadas cartesianas, voy a tener una solución escrita en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y si tomo el mismo problema, lo reescribo en coordenadas esféricas, lo resuelvo, voy a tener una solución en coordenadas esféricas. Pero si yo convierto esa solución ahora a coordenadas cartesianas, va a ser exactamente la misma que encontré antes, ¿sí? En ese sentido, son todos los sistemas equivalentes, ¿sí? Porque hay una especie de, no, ni siquiera una especie, hay una biyección entre sistemas de coordenadas, ¿sí? Para cada par de sistemas de coordenadas que describan todo el espacio, de un segundo va a cerrar Discord, que se me olvidó cerrar. Eh, Siempre hay biyección entre esos sistemas de coordenadas, ¿sí? Y es interesante saber cómo se van comportando, ¿sí? Claro, hay sistemas que son más convenientes dependiendo del tipo de problema, ¿sí? Dependiendo de lo que llamamos la simetría del problema. ¿Sí? De repente mirar un problema, identificar si el problema tiene simetría cilíndrica, si es que tiene simetría rectangular, si es que tiene simetría esférica, ¿sí? Y claro, los cambios de coordenadas son isomorfismos, ¿sí? Son funciones que van de R3 a R3, ¿sí? Que son biyectivas y diferenciables, ¿sí? Son más que isomorfismos, a eso de hecho se le llama difeomorfismo, ¿sí? Es una transformación que es biyectiva, derivable, y su inversa también es derivable, ¿sí? Ese es un concepto un poco más avanzado, que acá no se menciona con ese nombre, pero en la literatura así se le llama un difeomorfismo, ¿ya? Un difeomorfismo es básicamente un isomorfismo, ¿sí? De hecho, más que eso, porque hay que tener ojo, porque recuerden que el concepto de isomorfismo que se ve en álgebra lineal, un detalle ahí, es un operador lineal que es invertible, ¿sí? En este caso no, ¿sí? No necesariamente lineal, ¿sí? Pero sí es una función invertible que es derivable y su inversa también es derivable, ¿sí? Eso es lo que va a ser un, un cambio de coordenada, ¿sí? Entonces, Profe, sí, perdón, ¿eso que estaba diciendo es importante saberlo como para demostrar cosas o es solo cultura general? la definición que voy a dar ahora es la parte importante, ¿sí? Lo Ah, ya, otro, el decir que esto tiene como un nombre específico, eh, es como aparte, ¿sí? Pero ya, lo menciono gracias. porque en realidad, claro, mucha gente piensa que a nosotros los matemáticos nos gusta pescar objetos raros y ponerle el nombre más raro, ¿sí? Pero en realidad cuando se le pone un nombre específico a algo es porque es algo importante, ¿sí? Algo que aparece muchas veces, ¿sí? Y entonces en este caso estos difemorfismos son justamente los que definen los cambios de coordenadas, ¿sí?
exacto, es de cierta forma un cambio de base. ¿Sí? Ahora, la diferencia con un cambio de base es que cuando uno hace un cambio de base, yo tengo una base, por ejemplo, así en R3 y la cambio por otra que está así, rotada, de alguna forma. Eso yo lo puedo hacer con una transformación lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este triedro se convierte en esto. ¿Sí? Pero lo que pasa con estos sistemas de coordenadas es que el triedro que voy a tener, que van a ser 3 vectores unitarios que van a ser ortogonales, no están siempre orientados en la misma dirección, ¿sí? Sino que dependiendo del punto donde yo esté, pueden estar orientados de forma distinta. ¿Sí? Esa es la principal diferencia, y por eso estas funciones no necesariamente son lineales. ¿Sí? Entonces, como definición, decimos que un sistema de coordenadas curvilíneas es una transformación biyectiva y suficientemente diferenciable. ¿Sí? Esto depende mucho del contexto. Para nosotros, este suficientemente diferenciable va a ser derivable una vez. ¿Sí? Por eso nos va a bastar a nosotros. Ahí vamos a ver por qué nos va a bastar solo con eso. Suficientemente diferenciable, que vamos a definir como R, que está definida sobre un subconjunto de R3 a valores en R3. De modo que la tripleta UVW, ¿sí? Un punto cualquiera que esté en este conjunto D, ahí voy a dar las definiciones específicas, ¿sí? De modo que esta tripleta se relaciona con un único punto de coordenadas X, Y, Z en R3. ¿Sí? A ver, este conjunto D va a ser, digamos, bueno, va a ser el dominio de este sistema de coordenadas curvilíneas, ¿sí? Y que puede ser, hay de muchos tipos, ¿sí? A ver, un caso que es como más conocido, ¿sí? Yo puedo hablar de las coordenadas polares, por ejemplo, ¿sí? En R2, ¿sí? Ahora voy a pensar primero en R2 para sentar los conceptos. En R2 yo sé que todo punto del plano lo puedo describir ocupando sus dos coordenadas, ¿sí? Su coordenada X, su coordenada Y, ¿sí? Las coordenadas que corresponden a los dos ejes del plano cartesiano, ¿sí? Y todo punto del espacio lo puedo describir así. Ahora, para un punto cualquiera, yo también lo puedo definir o lo puedo, digamos, describir de una manera distinta, ¿sí? Voy a tomar cualquier punto que sea distinto de cero, ¿sí? Voy a partir con eso. Y lo que voy a hacer es asignarle el punto, o sea, voy a asignarle los valores siguientes, ¿sí? A ese punto que yo tomé en el espacio, ¿sí? Le voy a asignar por una parte un valor ρ, que va a ser la distancia que tiene desde el origen, ¿sí? Y le voy a asignar un ángulo θ, que va a ser el ángulo que forma la línea que une el origen con el punto, el ángulo que forma esa línea con el eje X, ¿sí? Y en realidad lo que pasa es que si yo tengo un valor de ρ dado, positivo, y un ángulo cualquiera que esté entre 0 y 2π, ¿sí? Eso me va a entregar un único punto en el espacio, ¿sí? Porque voy a tener que medir una inclinación en el eje, ¿sí? Y después en esa inclinación moverme desde el origen hacia, en esa misma línea, una cierta distancia ρ, y voy a llegar a ese punto, y no va a haber otro. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos es una relación 1 a 1, ¿sí? Entonces, un segundo. Ahí sí. Entonces lo que tenemos es que los puntos del plano cartesiano yo los puedo definir de esas dos formas, ¿sí? Entregando sus coordenadas x, y, que es lo que vamos a llamar coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, o lo puedo describir
usando esta distancia hacia el origen y un cierto ángulo, ¿sí? En este caso, cuando hago eso, con lo que son las coordenadas polares, mi conjunto D, donde está definido mi sistema de coordenadas curvilíneas, ¿sí? Que en este caso sería de un subconjunto D de R2 a valores en R3. ¿Sí? En este caso, mi conjunto D sería el intervalo cero infinito, que son los valores posibles para la distancia ρ que definí, y los ángulos entre 0 y 2π. ¿Sí? Y eso me va a entregar, con el cuidado necesario, ¿sí? Fijándose cuáles de estas partes tienen que ser abiertas, cuáles tienen que ser cerradas, me entrega una transformación biyectiva entre ese subconjunto de R2 a valores en todo R2. ¿Sí? Entonces la idea es extender esa misma noción a más dimensiones. ¿Sí? Entonces, parte de la definición también, que la vamos a explicar el por qué esto lo vamos a pedir así. Además, pedimos que la matriz jacobiana siguiente, que es esta, va a ser el jacobiano de esta función R que estoy definiendo, ¿sí? En un punto cualquiera del conjunto D, recordemos cómo se definía. En la primera columna tengo la derivada de R con respecto a U en U0, B0, W0. Después tengo la derivada de R con respecto a B en U0, B0, W0. Y, no, de hecho, esto lo voy a anotar así, ¿no? De R a DW. Sí, aquí estoy describiendo esta matriz por columnas, ¿sí? Si yo miro la definición de la matriz jacobiana, eso es lo que me queda, ¿sí? Es tomar las derivadas parciales de esta función con respecto a V y W y ponerlo en las columnas, ¿sí? Entonces lo que vamos a pedir es que esa matriz sea no singular para todo punto U0, B0, W0 que pertenezca a D, ¿sí? ¿Qué significa que esto sea no singular? ¿Sí? No singular significa que la matriz sea invertible, ¿sí? Entonces lo que yo voy a pedir, en esencia, es que estas, independiente del punto U0, B0, W0 que yo tome en este conjunto D, el conjunto formado por estas tres derivadas parciales, que van a ser vectores, tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? O sea, no está describiendo tres direcciones del espacio, tres direcciones distintas, ¿sí? Por eso se pide esa condición de no singularidad, ¿sí? No entendí. ¿Esto último? Sí, lo de la singularidad. Ya, sí. Por definición, una matriz no singular es una matriz invertible, ¿sí? Eso fue una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Ahora, eh, cuando una matriz de este estilo, si yo tengo una matriz de 3x3, por ejemplo, que es invertible, ¿sí? Eso significa que sus tres columnas son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, eso es materia de álgebra lineal, ¿sí? Finalmente una matriz es invertible, una matriz de n por n en general, es invertible si solo si sus columnas son linealmente independientes, ¿sí? En este caso, una matriz de 3x3 va a ser invertible si es que sus tres columnas son linealmente independientes, ¿sí? Entonces eso significa que estas tres derivadas parciales que saqué, yo necesito que sean linealmente independientes, independiente del punto donde yo haya evaluado, ¿sí? Me preguntan ahí que sea singular, ¿es que sea linealmente independiente? No, que sea singular una matriz es de hecho que sus columnas son linealmente dependientes, ¿sí? Una matriz singular es una matriz no invertible, ¿sí? Ese es el concepto. Ok, O sea, acá lo único que se pide es que la matriz jacobiana sea invertible. invertible, sí. Ya. Y lo que es equivalente y que eso es lo que nos va a interesar, ¿sí? Es que estas tres derivadas que yo calculo y después las evalúo en un punto cualquiera, ¿sí? Me va a dar tres vectores con componentes reales, ¿sí? Yo voy a pedir que esos tres vectores sean linealmente independientes,
¿sí? Eso es equivalente. ¿Sí? Y eso no, es lo que nos va a importar. Esa propiedad va a ser importante. ¿Sí? Porque esos tres vectores van a estar apuntando en tres direcciones en el espacio R3. Así que en el fondo son tres vectores linealmente independientes en R3, así que forman una base. ¿Sí? Ese es el punto importante. Ahora, para un sistema de coordenadas curvilíneas, como el de arriba, en general, ¿sí? Podemos definir, podemos definir un triedro de vectores unitarios. ¿Sí? Y que los vamos a definir de la siguiente forma. Como yo sé que esta función R es un sistema de coordenadas curvilíneas, ¿sí? En particular por la definición, yo sé que esta matriz jacobiana es invertible, ¿sí? Y eso significa que estos tres vectores que están acá, que en el fondo los que están formando sus columnas, ¿sí? Esos tres vectores son linealmente independientes, ¿sí? Y como son linealmente independientes, esos tres me están definiendo una base de R3, ¿sí? Entonces, ocupando esos tres vectores, yo voy a definir los siguientes vectores unitarios, Profe, una duda. ¿sí? ¿Esos vectores generan una base de R3 o de D? De R3. Ya. ¿Sí? No podemos hablar de una base de D, porque D es un subconjunto de R3, no es ni siquiera un espacio vectorial. ¿Sí? Pero como yo tengo tres vectores, ¿sí? Tres vectores que son linealmente independientes, en R3 sé que son base, automáticamente. Y vamos a definir U de esta manera. Voy a tomar, y acá voy a obviar las dependencias, ¿sí? Acá todo lo que estoy anotando depende de el punto, digamos, U0, B0, W0, donde estoy trabajando. Entonces, DR a dB dividido por su norma, y dr a dw dividido por su norma. Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es tomar estos tres vectores, que yo sé que son linealmente independientes, y los estoy dividiendo por su norma, ¿sí? Así que lo que obtengo, en este caso, son tres vectores, que de hecho están apuntando en la misma dirección que los originales, ¿sí? Pero tienen norma 1. Es lo único que estoy haciendo, ¿sí? Fíjense que esto de acá está bien definido, ¿sí? Porque el único problema que yo podría tener es que alguna de esas normas pudiera ser 0, ¿sí? Pero eso no puede pasar, porque si alguna de estas fuese 0, ¿sí? Significa que el vector que estoy poniendo adentro de la norma es el vector de puro 0, ¿sí? Y eso significaría que esta matriz jacobiana de acá arriba no podría ser invertible, ¿sí? Porque una matriz que tiene una columna de puro 0 jamás es invertible, ¿sí? Entonces esto de acá está bien definido. Entonces, considerando esto de acá, llamamos HU, definido como la norma de R de U, HB, definido como la norma de R a dB, y HW, definido como la norma de R a dW. A estos tres valores los llamamos factores de escala, ¿sí? En el fondo, estas derivadas que yo estoy sacando, ¿sí? Van a tener una cierta norma, que esa norma puede ir variando a medida que yo me voy moviendo en el conjunto D, ¿sí? Recuerden que estas tres definiciones de acá, por cómo están hechas, ¿sí? Todo lo que está acá a la derecha tiene una dependencia del punto que seleccioné en D, ¿sí? Pero independiente de los resultados que me dé, estos tres vectores siempre van a tener norma 1,
Pero lo que podría pasar es que la orientación que tengan estos tres puede ir cambiando. ¿Sí? Pero a estos valores que también van a estar dependiendo de U0, V0 y W0, ¿sí? Son los que vamos a llamar factores de escala. ¿Sí? Y que no son un concepto nuevo, ¿sí? Como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, antes de ver un ejemplo de esto, ¿sí? Voy a poner acá esta última definición. Decimos que R como arriba, ¿sí? Que tiene una dependencia de los elementos del conjunto D, ¿sí? Es un sistema. Y aquí vamos a reducir un poco la escritura, ¿sí? Debería ser un sistema de coordenadas curvilínea ortogonal, ¿sí? Para no escribir tanto, como sabemos que estamos hablando de eso, vamos a decir que es simplemente un sistema ortogonal. Si además los vectores U, V y W definidos como arriba son mutuamente ortogonales. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que el producto punto de U, del U gorrito, con el V y el W gorrito es 0. El producto punto de V con W gorrito también es 0. O sea, todos los productos puntos que hay ahí intermedio son todos 0. ¿Sí? Entonces, a ver, como para ¿Profe? hacerla... ¿Sí? Que los vectores sean linealmente independientes no implica que sean ortogonales. No. Un ejemplo simple en R2. En R2 yo puedo tomar el vector 1, 0 y el vector 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. ¿Sí? Esos dos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Pero no son ortogonales. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. De nada. Entonces, claro, eso de hecho tiene que ver harto con estas cosas que se hacían también en álgebra lineal, del asunto del el método de Gram-Schmidt, si no me equivoco. No sé si lo estudiaron en su momento. ¿Sí? Porque ahí de hecho se deducía eso. O sea, si yo tengo un conjunto de vectores que son linealmente independientes, o sea, son una base de un espacio, ¿sí? Bueno, si yo tengo ese conjunto de vectores que es linealmente independiente, no necesariamente es ortogonal, pero a partir de él puedo encontrar una base, de hecho una base ortonormal, ¿sí? Que es como lo mismo que estamos sacando acá, ¿sí? Para un sistema de coordenadas ortogonal, ¿sí? Estos tres vectores U, V y W siempre van a ser una base ortonormal de R3, ¿sí? Son tres vectores linealmente independientes de R3, así que forman una base, y además son de norma 1 y son ortogonales, ¿sí? Y eso es como son propiedades que nos gustaría tener, ¿sí? ¿Por qué nos gustaría tener todas esas propiedades? Porque, bueno, se parece harto a la base canónica, ¿sí? La base canónica de R3 es una base ortonormal, ¿sí? Entonces, es cómodo, de cierta forma, trabajar con esto. ¿En términos de qué? Bueno, en términos de obtener proyecciones, por ejemplo. Obtener descomposiciones de un vector cualquiera en términos de esta base, ¿sí? Porque eso se reduce simplemente a calcular unos cuantos producto puntos y escribirlo en las direcciones que corresponden, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de eso también un poco más adelante, cuando veamos cómo se calculan los operadores diferenciales que vimos en la clase anterior, usando distintos sistemas de coordenadas ortogonales, ¿sí? Ahora, eh, voy a dejar escrito un ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña pausa y ahí después discutimos el ejemplo. Y ahí yo creo que ahí se van a dar cuenta, por la experiencia, digamos, del curso de mecánica, que estas cosas que yo definí arriba como factores de escala no es algo nuevo, ¿sí? Es algo que ya debiesen conocerte, ¿sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Y esto nos va a permitir entender un poco también por qué se escogen estos vectores y qué representan geométricamente estos vectores de acá, ¿ya?
Porque hacerlo en el caso general es un poco complejo de entender, ¿sí? Pero ya hablando de coordenadas cilíndricas o esféricas que están asociados a una figura geométrica, ahí se logra entender un poco más qué representan esos vectores. Entonces, para coordenadas cilíndricas, nosotros tomamos la función R, que va a estar definida sobre 3 valores, ¿sí? Rho, teta y zeta, y que a cada triedro rho, teta, zeta le asigna el siguiente vector. Rho coseno teta, rho seno teta, zeta. ¿Sí? Donde acá D, que es el lugar donde está definida esta función, es el intervalo 0 infinito, cruz 0,2 pi, cruz R. ¿Sí? O sea, rho se mueve entre 0 e infinito, teta se mueve entre 0 y 2 pi, y z se mueve sobre todo R. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Voy a explicar eso, ¿sí? En términos prácticos, lo podemos escribir así o así, ¿sí? Es más o menos indiferente. Dejémoslo abierto por una cuestión de... para no pasar por esos casos intermedios, ¿sí? Porque finalmente ese 2pi yo lo puedo interpretar simplemente como 0 nuevamente, ¿sí? Podría olvidarme, podría ser como una igualdad en módulo 2pi, entonces 2pi es igual a 0. ¿Sí? Como que, porque ese teta siempre va a estar metido dentro de seno y coseno, ¿sí? Entonces como que no afecta en gran medida. Dejémoslo abierto entonces para no complicarnos con eso, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, R invertible, y C1, ¿cuánto valen los factores de escala? Bueno, en realidad, ¿cuánto vale? Sí, los factores de escala, h teta, hz, ¿cuánto valen los vectores de este triedro? ¿Sí? Péguenle una miradita a esto, ¿sí? Y vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a seguir a las... van a ser las 3:15. A las 3:25 seguimos, ¿ya? Ok, a ver. Siendo precisos, R es una biyección entre el conjunto D que puse arriba, ¿sí? A ver, denme un segundo. Sí, entre esto. Ser infinito, cruz 0,2 pi, cruz R, y R3 menos el eje Z. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Resulta que si yo tomo cualquier punto del eje Z e interpreto estas coordenadas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en realidad si tomo cualquier punto del espacio y lo interpreto. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo mis coordenadas cartesianas, ¿sí? X, Y y Z. Y lo que estoy haciendo es tomar un punto del espacio, ¿sí? Este punto va a tener acá un vector asociado en este plano, digamos, y después una cierta altura, ¿sí? Esto hace aparecer acá un ángulo teta, una distancia ρ, y acá una cierta altura, una altura z, ¿sí?
Eso ahí está. Ahí se alcanza a ver lo último que escribe. Técnicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Estoy tomando un punto del espacio y lo describo ocupando, digamos, su proyección hacia el plano XY, usando coordenadas polares, ¿sí? Usando esta distancia hacia el origen en ese plano y el ángulo que se forma en ese plano. Y aparte de eso, después le doy la altura a la que está, ¿sí? El problema que ocurre es que cuando yo tomo un punto que está sobre el eje Z, ¿sí? Su proyección siempre va a ser el origen, ¿sí? Y para el origen lo que pasa es que tendría que tomar ρ igual 0, porque esa es la distancia que hay hacia el origen, y el ángulo podría ser cualquiera, ¿sí? Cualquier ángulo entre 0 y 2π me definiría el mismo punto, ¿sí? Y eso es porque el ρ que está acá está multiplicando aquí y acá. Entonces, si tomo ρ igual 0, estas dos cosas van a dar 0, ¿sí? Y el z me va a dar una cierta altura, que va a ser, y eso me va a indicar, esto es un punto del eje Z, ¿sí? Pero para todos esos puntos del eje Z yo podría tomar cualquier ángulo acá, y me va a dar lo mismo, ¿sí? Me va a dar exactamente el mismo punto. Entonces, se pierde la biyección con R3, ¿sí? Pero esto sí es biyectivo si lo miro de esta forma, ¿sí? Ahora, para ver que esto es de clase C1, ¿sí? En realidad lo que tengo que ver es que es C1 en el interior de esto de acá, ¿sí? Lo que pase en este borde que aparece acá, de este ángulo, no me importa mucho porque el ángulo lo estoy tomando siempre dentro de cosenos y senos. Como esa función es periódica, no voy a tener ningún problema. Como que el pegado, digamos, de la derivada en 0 y en 2π va a calzar perfecto, ¿sí? Y para decir que es C1, bueno, las funciones que están involucradas son de clase C1, ¿sí? No hay mucho más que decir. Las funciones con las que se define esto son funciones de clase C1, así que es de clase C1. Ahora, esto de acá podría generar un problema con la definición, pero no, ¿sí? Vamos a ver que en realidad los sistemas de coordenadas siempre van a quedar o pueden quedar con algún tipo de indefinición como esta, ¿sí? Pero eso no genera problemas porque el lugar donde esto está definido, fíjense que es una cosa de dimensión 1, es una línea, en un espacio de dimensión 3, ¿sí? En ese sentido decimos que es un conjunto muy pequeño, ¿sí? Y para eso podemos tomar alguna convención. Decir, por ejemplo, que los puntos de ese eje Z, en realidad la función inversa lo que tiene que hacer es otorgarle simplemente con ángulo 0, por ejemplo, ¿sí? Ahora, en términos prácticos eso no va a generar ningún problema al estar haciendo el uso de los sistemas de coordenadas, ¿sí? Porque como esto va a estar siempre relacionado con integrales, ¿sí? Esas indefiniciones que podrían haber no van a aparecer nunca, ¿sí? Porque la integral se olvida de eso, ¿sí? Piénsenlo así. Cuando yo integro sobre un intervalo en la recta real, ¿sí? Yo digo la integral entre A y B, ¿sí? Y lo escribo integral con un A abajo, un B arriba y la función, ¿sí? Si yo cambio el valor de la función que estoy integrando en los extremos del intervalo, da lo mismo, porque de hecho cuando yo integro sobre un intervalo abierto o un intervalo cerrado, el resultado es exactamente el mismo, porque lo que estoy agregando es un punto, y un punto mide 0 en los reales, ¿sí? De la misma forma, una recta en un espacio de 3 dimensiones también mide 0, no tiene tamaño, ¿sí? No tiene volumen. Entonces por eso como que no nos importa. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Es lo mismo que si tomo una integral también de una función y le cambio a esa función, le cambio el valor en un punto. Eso no va a afectar el resultado final de la integral, porque es un punto nomás, no aporta en nada. En R2, si integro sobre R2 y le cambio el valor de la función sobre una recta en el dominio, eso tampoco va a afectar, porque una recta en R2 también tiene tamaño 0, ¿sí? Eso. Profe, Entonces eso no genera mayores problemas. ¿Cómo, perdón? ¿Puntitos? Te escuché súper lagueado. Escribe mejor para no tener problemas. No necesariamente, puede ser infinita. ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso que decía, si yo integro una función sobre R2, por ejemplo,
una función en R2 yo la puedo integrar sobre un cuadrado. ¿Sí? Ese es mi dominio de integración. Pero en términos de la integral da lo mismo si esa integral la escribo, digamos, sí, las discontinuidades, es que ese es un tema, pueden ser infinitas, y eso no cambia el resultado. ¿Sí? Es más difícil demostrarlo, pero se puede demostrar que da lo mismo si yo si agrego discontinuidades en un conjunto infinito, salvo, o sea, teniendo en cuenta, perdón, que ese lugar donde yo introduzco las discontinuidades tiene que ser lo que llamamos un conjunto de medida cero. ¿Sí? Yo creo que se habla de conjuntos Jordan medibles en cálculo en varias variables. ¿Sí? Que en ese sentido es como lo siguiente: si yo integro una función en R2 sobre el intervalo 0,1 cruz 0,1, ¿sí? Es exactamente lo mismo que si la integro sobre el conjunto 0,1 cruz 0,1 abierto. ¿Sí? Porque ese conjunto que estoy quitando, en el fondo el borde del conjunto, es como una línea nomás. Son 4 líneas. ¿Sí? Y las líneas miden 0 en R2. ¿Sí? No tienen superficie. Una línea no tiene superficie. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el concepto. Y por eso este tipo de inconsistencias, que podrían parecer inconsistencias en un comienzo, en realidad en términos prácticos los cálculos no afectan. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el sistema de coordenadas cilíndricas actúa de esta forma. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama cilíndrica? Porque, bueno, lo que estoy formando, en el fondo, lo que estoy describiendo usando ρ y θ, por ejemplo, si dejo ρ constante, z constante, ¿sí? A una cierta altura, digamos, y muevo θ, lo que estoy formando es un círculo. ¿Sí? Entonces, si yo fijo z y ρ, voy a estar armando círculos de radio ρ a una altura z. ¿Sí? Después, si fijo, a ver, ahí fijé ρ y z, ahora voy a fijar ρ y θ. ¿Sí? Si fijo ρ y θ, voy a estar a una cierta distancia del origen, ¿sí? En un cierto ángulo, y voy a estar moviendo ahora la altura. Y eso me forma una recta vertical. ¿Sí? Y después, si fijo la altura y el ángulo, ¿sí? Voy a estar a una cierta altura, voy a fijar un cierto ángulo y voy a mover el ρ. Eso, en el fondo, me genera una recta, digamos, radial desde el eje Z hacia afuera, ¿sí? Que va creciendo con ρ. ¿Sí? Y eso de ahí, sobre todo la parte de los círculos, y después modo Z, en realidad lo que estoy formando es un cilindro infinito. ¿Sí? Por eso el concepto de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Esa es como la figura natural que está asociada con este sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahora, en este caso, vamos a tener que de R a de ρ, si yo calculo esto, esto nos va a quedar acá un coseno de θ, un seno de θ y un 0. De R a de θ nos va a quedar menos ρ seno θ, ρ coseno θ y 0. Y por último acá, de R a de z nos va a quedar 0, 0, 1. ¿Sí? Profe, una duda. Dime. ¿La invertibilidad se demuestra con la biyección o no? Claro, claro. En el fondo, cuando diste argumento que si la imagen de este R la considero solamente así y tomo el conjunto D como este de acá, perdón, sí, este de aquí, ¿sí? Con el 0 abierto acá, ahí sí hay una biyección, ¿sí? ¿Y cómo puedo justificarla? Con esta interpretación geométrica, ¿sí? Con eso va. ¿Sí? Por eso yo puedo decir que es invertible. Ya, muchas Le estoy gracias. dando en el fondo una interpretación a cada una de las variables. Una vez le doy una interpretación geométrica a esas variables, puedo justificar la invertibilidad. ¿Sí? En este caso, hay otros casos que es más complicado y ahí hay que hacerlo ya a mano. Demostrar inyectividad, demostrar sobreyectividad y concluir. ¿Sí? Ok, entonces tengo que estos son estos vectores. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ven esos vectores? Resulta que si yo estoy en este punto que marqué aquí,
¿sí? El primer vector, fíjense que va a ser, no va a tener una componente vertical, ¿sí? Así que va a estar, digamos, paralelo al plano XY, y va a apuntar en la misma dirección que está apuntando este vector, ¿sí? Este de acá abajo, ¿sí? Pero con módulo 1, ¿sí? Con norma 1. Entonces, ese va a terminar siendo un vector que va a ser, que lo vamos a ubicar acá, ¿sí? En este punto que tomé aquí, va a ser un vector que va a apuntar así en esa dirección. Para el caso de teta, bueno, ese va a ser el vector rogorro, que es después de normalizar este, ahí lo voy a calcular después. Para este de acá, fíjense que, bueno, va a ser hay un factor rho acá en este vector, ¿sí? Pero la parte que me va a importar va a ser esta, el menos seno teta, coseno teta, que se me está dando la dirección, ¿sí? Si yo tomo ese vector, el que es menos seno teta, coseno teta 0, y le hago producto punto con este de acá arriba, el producto punto me da 0, ¿sí? Son vectores ortogonales. De hecho, si miro solamente las dos primeras componentes y a este de acá abajo le elimino el rho, resulta que este de acá es la rotación en 90 grados de este de aquí, en el plano, ¿sí? Y eso termina dando un vector que va a apuntar paralelo al eje XY también, pero en una dirección ortogonal hacia allá. Y por último, el de abajo, ese no hay ninguna discusión, el vector 001. Ese va a ser constante siempre. Y apunta hacia allá. ¿Sí? Esos tres vectores, bueno, y por lo que mencioné, de hecho, ¿sí? No entiendo cómo ve gráficamente cada vector a partir de, por ejemplo, coseno de teta, seno de teta, 0. Sí. Ya, a ver. Es parte de la interpretación de este sistema de coordenadas, ¿sí? Lo que yo dije acá, que en realidad las coordenadas x, y son como coordenadas polares, ¿sí? Y lo que hago es tomar un punto del espacio, proyectarlo al eje, perdón, al plano XY, y ver sus coordenadas polares, ¿cierto? Si yo miro solamente esos dos, este puntito de acá abajo, digamos esta proyección, tiene coordenadas rho coseno teta, rho seno teta, ¿sí? Entonces ahora, yo sé que este vector, el que une el origen con este punto de acá abajo, está en esa dirección, en la dirección que me da coseno teta, seno teta, ¿sí? Porque la única diferencia entre este punto y este de acá es que este de acá abajo tiene ponderado por rho en las dos componentes, ¿sí? Pero la dirección es la misma, ¿sí? La ponderación no me cambia la dirección. Entonces, por eso esto va a ser un vector que miraba acá, es como si yo tomara esta línea, una línea desde el eje Z hasta el punto que sea paralela al plano XY, y después la continúo de ahí hacia allá con norma 1, ¿sí? Esa es como la forma de visualizarlo, ¿sí? Que es la misma dirección que está acá abajo, pero la voy a poner con la cola acá arriba, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Sí? Ya, la idea de ponerlo así es visualizar lo siguiente. Fíjense que si yo ahora tomo otro punto del espacio, por ejemplo el de acá, usando esa interpretación, lo que va a pasar es que ahora el vector ρ no va a apuntar en esa misma dirección, sino que ahora va a apuntar como de aquí hacia acá, ¿sí? El vector θ va a apuntar desde aquí hacia acá, ¿sí? Y el z se mantiene igual, ese apunta hacia arriba, ¿sí? Entonces como que este triedro, como que de cierta forma, lo tengo así y va rotando a medida que voy cambiando el punto, ¿sí? Como que va rotando sobre el eje z, de cierta forma, ¿sí? No es lo que pasa con las coordenadas rectangulares, por ejemplo, ¿sí? Que ahí el triedro ortogonal son los vectores unitarios, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, que esos se mantienen constantes y van a ser siempre los mismos en todas partes del espacio. Acá no, acá van rotando, ¿sí? El ρ y el θ como que se van persiguiendo entre ellos a medida que voy avanzando, que voy moviéndome en el espacio, ¿sí? Entonces por eso se suelen escribir sobre el punto, como para entender la geometría del problema, ¿sí? Y por eso también se le llama geometría cilíndrica, porque si yo miro cómo se va moviendo este triedro, como que van formando un cilindro. Y como que el eje de acá se mantiene fijo, pero estos dos se van moviendo como en un círculo, ¿sí? Ahora, tengo esos vectores de ahí, y por lo tanto, H ρ
es la norma de esto de acá. Bueno, eso es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, ¿sí? Y tengo coseno cuadrado más seno cuadrado más 0 al cuadrado, eso me da 1. Para h teta, tengo que tomar esto al cuadrado, que nos da un rho cuadrado seno cuadrado, esto al cuadrado, que sería un rho cuadrado coseno cuadrado. Si yo sumo esas dos cosas, me da rho cuadrado simplemente. Y después le sumo un 0 al cuadrado. Entonces, esto de acá termina siendo raíz de rho, que es rho. Recuerden que rho es positivo, así que no hay un más menos ahí. ¿Sí? Y hz, bueno, es la norma del vector 0,01, que es 1. ¿Sí? Entonces, recordatorio. Cuando se trabajaba con coordenadas o con cambios de coordenadas, ¿sí? Estaba el teorema de cambio de variables en cálculo en varias variables, ¿sí? Y que eso hacía aparecer en una parte el jacobiano de una transformación en el punto correspondiente, era algo de este estilo, x y z, voy a anotarlo de otra forma, esto es el determinante de eso, en valor absoluto, si no me equivoco. ¿Sí? Eso aparecía en el teorema de cambio de variable. ¿Sí? Y si se fijan, lo que yo estoy haciendo acá, este jacobiano yo ya lo había escrito arriba. ¿Sí? Apareció por acá. ¿Sí? El asunto es que si yo calculo ese jacobiano, lo que me va a dar va a ser exactamente esto. Van a ser estas tres cosas multiplicadas. ¿Sí? Entonces yo cuando trabajaba con coordenadas cilíndricas y hacía un cambio con coordenadas cilíndricas en una integral, lo que aparecía es que mi dx, de y, de z se convertía en un rho de teta de z. ¿Sí? Y ese rho aparecía por esto, es el producto de estas tres cosas. ¿Sí? Y acá, bueno, antes de seguir, voy a anotar aquí los vectores unitarios, porque estos van a ser importantes, que esto sí es importante que los recuerden. ¿Sí? Este va a ser coseno teta, seno teta, 0. Teta gorro va a ser menos seno teta, coseno teta, 0. Y z gorro igual a 0, 0. Profe, ¿Sí? no entiendo el jacobiano que está ahí. ¿Podría escribirlo como un 3x3 para cachar como Sí, de que estamos hablando del jacobiano aquí? sí. Eso, Al final esto termina siendo, está relacionado con lo siguiente, es el determinante de la matriz siguiente. Va a tener acá, de hecho, voy a anotarlo así. Esto va a ser dr a de u, dr a de b, dr a de w, donde u, b y w son mis nuevas variables en el cambio de variable. ¿Sí? Entonces, este jacobiano, yo lo que hago es evaluarlo en las coordenadas v y w que corresponden al punto x, y, z según el cambio de variable. ¿Sí? ¿Sí? Ahí están evaluadas estas tres derivadas. ¿Sí? Pero resulta que este determinante, ¿sí?, va a ser igual a los factores de escala. Perdón, HU, HB, HW. ¿Sí? Esto tiene una explicación relativamente simple, ¿sí?, pero que nos tomaría tiempo verla ahora. ¿Sí? La pueden ver en los anexos. ¿Sí? Esto tiene que ver con el volumen de un ¿cómo se...? No es un paralelogramo, porque paralelogramos son cuadriláteros con caras paralelas, sí, con caras paralelas, perdón, con aristas paralelas. Es la versión en 3 dimensiones, ¿sí? Tengo una base que es un paralelogramo, ¿sí? Y arriba pongo otro paralelogramo igual y lo uno, lo pongo de forma paralela y lo tiro así. Es como un paralelepípedo así como chueco. ¿Sí?
Si yo calculo el volumen de eso, termina siendo el producto punto de uno de los vectores que lo forma desde una esquina, el producto punto de ese vector con el producto cruz de los dos de abajo, ¿sí? Y eso hace aparecer justamente esto de acá, ¿sí? Finalmente esto de aquí coincide con el producto punto de este primer vector con el producto cruz de estos dos, ¿sí? Eso es otra forma de calcular el determinante, ¿sí? Que es un poco extraña, pero podemos discutirla en esta sesión que les dije que podía hacer como para hablar de determinante y esas cosas, que sirve para este tipo de explicaciones, ¿sí? Pero tienen que ponerse de acuerdo por el horario, ¿ya? Ok, pero por ahora lo que nos va a importar son estas definiciones, ¿sí? Después vamos a ver cómo se aplican estos factores de escala en términos del cálculo, ¿ya? Aquí lo importante es que cada uno de estos factores de escala está asociado a una variable. Entonces, cuando yo tengo una integral que va a tener, que la tengo, digamos, en coordenadas cartesianas y la cambio a coordenadas cilíndricas, si tengo que hacer aparecer el de ρ, ese de ρ siempre va a ir multiplicado por un 1. El de θ siempre va a ir multiplicado por ρ. Y el de z siempre va a ir multiplicado por 1. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Y vamos a verlo con ejemplos más adelante también. Entonces vamos a ver rápidamente, para terminar hoy día, el asunto de las coordenadas esféricas. ¿Sí? Y estos van a ser los dos sistemas de coordenadas que más vamos a ocupar junto con el sistema cartesiano, ¿sí? Entonces aquí en este caso definimos R para tres valores, que van a ser R, déjenme ordenar esto como corresponde, déjenme recordar esto. Aquí es importante el orden, ahí les voy a mencionar por qué, es para recordar una regla, ¿sí? Θ y phi. Ya, aquí esto es un poco más complicado en cuanto a la definición, pero después de dar una interpretación geométrica de esto es más fácil recordarlo. Aquí voy a tener R, coseno θ, seno phi, R, seno θ, seno phi, y aquí vamos a tener R, coseno phi. Ya, y aquí hay que tener ojo porque la convención que se ocupa en los cursos de física y la convención que se ocupa en los cursos de matemática típicamente chocan entre ellas, ¿sí? Aquí para nosotros, cuando hablemos de coordenadas esféricas, vamos a trabajarlo de esta forma. Perdón, y acá R lo vamos a tomar entre 0 e infinito, θ entre 0 y 2pi, y phi entre 0 y pi. Es que mira, este jacobiano tendría que escribir el determinante de estos tres vectores. O sea, pongo estas tres cosas en columna y calcular ese determinante, ¿sí? Al final es eso lo que habría que hacer, ¿sí? Porque el jacobiano de esta transformación sería en la matriz que en sus columnas tiene estos tres vectores, ¿sí? Claro, es en el fondo R1 con respecto a ρ, R2 con respecto a ρ, R3 con respecto a ρ, y eso es la primera columna. Y así, ir avanzando, ¿sí? Después, R1 con respecto a θ, en la segunda columna, primera componente, perdón, con respecto a ρ, R2 con respecto a θ, ahí iría al medio, y después R3 con respecto a θ al final de la segunda columna, ¿sí? Y en la tercera columna sería R1 con respecto a ρ, R2 con respecto a, perdón, R1 con respecto a Z, estoy diciendo todo cambiado, R1 con respecto a Z, R2 con respecto a Z, R3 con respecto a Z, ¿sí? Y eso es la tercera columna, ¿sí? Es tomar estas tres cosas y ocuparlas como columnas de una matriz, ¿sí? Y el jacobiano, ese sería el jacobiano, y el determinante de eso, si lo calculo, me va a dar justamente el producto de estos tres números de acá. Ok, a ver,
interpretación de las coordenadas esféricas. Nuevamente voy a tomar un punto acá en el espacio. Y aquí en este caso, lo que voy a tener va a ser un valor, voy a ocupar los mismos colores de arriba. Voy a primero ver la distancia que hay desde el origen al punto directamente, no hacia la proyección en el plano XY, como lo habíamos hecho antes. ¿Sí? Y a eso lo voy a llamar R. ¿Sí? Va a ser simplemente la distancia del origen al punto. Ahora, este punto de todas formas tiene una proyección asociada acá abajo. ¿Sí? Y a ese ángulo que se forma acá desde el eje X hasta esa línea, va a ser nuestro ángulo θ. Y esta línea que define R va a tener una cierta inclinación con respecto al eje Z. Hay un ángulo ahí. ¿Sí? Y a ese ángulo que cae lo vamos a llamar φ. ¿Sí? Esa va a ser la convención que nosotros vamos a ocupar. En los cursos de física, por lo general, el ángulo θ y el ángulo φ se toman al revés. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque el ángulo θ sigue siendo el mismo que el de las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? En términos geométricos es exactamente el mismo ángulo. ¿Sí? Ahora, resulta que si yo calculo de R con respecto a R, esto nos va a dar acá coseno θ, seno θ, seno θ, seno φ, y acá nos va a dar coseno φ. ¿Sí? Es el mismo vector de arriba, pero sin R. ¿Sí? Como que le elimino las R en todas las componentes porque lo estoy derivando con respecto a R. ¿Sí? Profe, el primer seno es de phi, no de teta. Perdón, φ, gracias. ¿Sí? Entonces nos queda ese vector de ahí. Si se fijan, este vector, el que está acá arriba, y este apuntan en la misma dirección. ¿Sí? La única diferencia es el tamaño del vector. ¿Sí? Pero este vector de acá arriba corresponde justamente al vector que une el origen con el punto. ¿Sí? Eso es por definición. ¿Sí? Porque estoy tomando un r, θ, φ y le estoy asignando un punto en el espacio que es este que tomé acá arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, el vector r gorro va a apuntar en esa misma dirección, en la dirección radial, ¿sí? Desde el origen, con norma 1, hacia afuera. Veamos qué pasa con dr a dθ. Entonces, si yo derivo acá, esto nos va a quedar con un menos r seno θ, seno φ. Acá vamos a tener un r coseno θ, seno φ. Y acá al final nos va a quedar un 0. ¿Sí? Fíjense que este vector tiene un factor común. ¿Sí? El r seno lo puedo sacar del vector, es factor común en todas las componentes. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que me va a dar la dirección de este vector va a ser simplemente, en la primera componente va a ser menos seno θ, y en la segunda va a ser coseno θ, y en la tercera va a ser 0. O sea, es exactamente igual al vector θ gorro que nos dan las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Así que para un punto dado acá la orientación va a ser la misma, va a ser como algo así. Me va a quedar como raro el dibujo, pero va como así. Va paralelo, digamos, al plano XY, y apuntando, digamos, en la tangente de esa circunferencia que se forma. ¿Sí? Y el tercer vector, de R de φ, acá vamos a tener un R coseno θ, coseno φ, R seno θ, coseno φ, y aquí nos va a quedar un menos R seno φ. ¿Sí? Y este vector después tengo que normalizarlo. ¿Sí? Voy a dar inmediatamente, antes de normalizarlo, les voy a decir hacia dónde apunta ese vector. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que, claro, si yo estoy a una distancia R y voy moviendo el ángulo φ y dejo fijo el ángulo θ, lo que va a pasar es que me voy a mover como en una circunferencia acá que va cayendo. ¿Sí? Y el vector φ es tangente a esa.
Ahí. ¿Sí? Finalmente, estos vectores que van apareciendo son siempre tangentes a estas curvas que aparecen. ¿Sí? Hago el mismo ejercicio de delante. Voy a fijar phi y teta. ¿Sí? Tengo fijo un ángulo en el plano XY y un cierto ángulo de inclinación con respecto al eje Z. ¿Sí? Y si muevo el R, lo que voy a estar haciendo es moverme en esta recta, ¿sí? Que sale del origen y se va hacia el infinito. ¿Sí? Si yo derivo eso, su recta tangente, la tangente a esta recta va a ser una recta que apunta en esa misma dirección. O sea, ese es el vector que me aparece, es un vector en esa misma dirección. ¿Sí? Y ese es el vector R que marqué. ¿Sí? Para teta, si yo fijo R y phi, en el fondo bajo desde el eje Z algún ángulo y avanzo una cierta cantidad de R. Llego acá. Y después eso empieza a mover el ángulo teta. Entonces, esto como que hace un giro así, de esta forma, en torno al origen. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo con el lápiz. ¿Sí? Y eso acá arriba, en la punta, lo que hace es formar un círculo. ¿Sí? De algún cierto radio. ¿Sí? Lo que me importa es que en realidad el vector que me va a aparecer ahí, que es lo que resulta derivar con respecto a teta, va a ser un vector que es tangente siempre a esa circunferencia. ¿Sí? Entonces, nos queda ese vector que dibujé ahí. ¿Sí? De hecho, acá lo que pasaría se vería así como una circunferencia acá arriba. ¿Sí? Y ahora si yo fijo los dos, si fijo R y el ángulo teta, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, acá en el plano XY, fijo un ángulo. Voy a fijarlo ahí. Y después desde ahí me muevo una cierta dirección allá. ¿Sí? Avanzo. Una cierta dirección acá. Que eso lo estoy haciendo con phi igual 0. Y después muevo phi. ¿Sí? Y eso me forma como un semicírculo. ¿Sí? Si es que muevo phi entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Entonces, la tangente a esa circunferencia en el punto me va a dar la dirección del vector phi. ¿Sí? Que es este que marqué acá. ¿Sí? Y ahí del dibujo se ve más o menos que esto lo que tiende a formarse es como una esfera. ¿Sí? Sobre todo por esta cuestión que va cayendo así. ¿Sí? Después si fijo ahí y muevo el ángulo teta, pasa esto. ¿Sí? Entonces como que se van formando como circunferencias cada vez más grandes y se me forma una esfera de radio R. ¿Sí? Esa es como la interpretación geométrica que se le da a este sistema de coordenadas. Entonces, para finalizar acá, rápidamente, HR es igual a 1, H teta es R seno phi, y H phi es igual a R. ¿Sí? Que eso sale simplemente de calcular la norma de estos tres vectores. ¿Sí? No hay ninguna otra ciencia en esto. ¿Ya? Este es un poquito sorprendente, digamos, ¿sí? Porque esta cuestión tiene términos en sus tres componentes y son componentes medias feas. ¿Sí? Pero si sumo el cuadrado de la primera con la segunda, lo que me queda va a ser simplemente r cuadrado coseno de phi al cuadrado. ¿Sí? Y esta de acá al elevarla al cuadrado me queda un r cuadrado seno de phi, y al sumar esos dos nos queda simplemente r cuadrado. Y al tomarle la raíz cuadrada, nos bota el r que está acá. ¿Ya? Y por último, ¿sí? Con esto finalizamos. Los vectores unitarios en este caso quedan como coseno teta, seno phi, seno teta, seno phi, coseno phi, teta gorro. Nos va a quedar acá menos seno teta, coseno teta, 0. Y por último, este de acá abajo, el phi gorro, nos va a quedar coseno teta, coseno phi, seno teta, coseno phi, y menos seno phi. ¿Sí? Ahí, de hecho, esto último me está indicando que este vector siempre apunta en su coordenada z, siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Porque estoy tomando el seno de un ángulo que se mueve entre 0 y pi. Y el seno de un ángulo que está en ese intervalo siempre es positivo. ¿Sí? Y le estoy poniendo un menos, así que el vector siempre apunta así como cayendo. ¿Sí? Y ese es el triedro que se forma acá. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Este triedro ahora no tiene nada fijo, como que se va moviendo hacia todas partes. ¿Sí? Y termina formando una esfera. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Vamos a entrar más en detalles en términos de cálculo y cosas de ese estilo en la semana subsiguiente, cuando retomemos las clases. ¿Sí?
Mientras tanto, analicen bien esta parte de acá, ¿sí? Traten de digerir bien cómo se obtienen estas cosas, y pongamos una fecha, ¿sí? Para ver ese asunto que le había dicho de los determinantes, porque ayuda a entender, digamos, la parte del rotor, ¿sí? Para el cálculo del rotor es bien útil, pero más precisamente nos ayuda harto para entender esto y entender por qué estos factores de escala van a aparecer bastante en las integrales, ¿sí? En integrales de superficie, en integrales de volumen, en integrales de línea, ¿sí? Siempre van a aparecer estos factores de escala. Así que si los conocen y saben cómo se obtienen, les va a ayudar bastante en los cálculos, ¿ya? Eso, ¿sí? Ahí les puedo explicar más o menos cómo funciona, sí, cómo funciona la integral de superficie y la integral de volumen, ¿ya? Así que como recordatorio se debe también. Ya, lo dejamos hasta acá, estoy pasadito 3 minutos ya. Bueno, si hay dudas me escriben, ¿sí? Pero no tenemos tiempo ahora como para resolver dudas ahora al final de la clase, quedamos un poquito pasados. Mira, si tienes duda con eso, me avisas. Sí, y lo vemos. Nos conectamos por ahí por Discord o simplemente por correo y lo vemos. ¿Ya? Ya, chiquillos. Chao, profe. Que tengan buenas fiestas, bueno, ojalá que sea solo con la gente que está en sus casas. Sí, traten de no salir, no se arriesguen de más. Y nos vemos en un par de semanitas más. Ya. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao.